Our God is an awesome God. He reigns. Dios te bendiga, amado hermano, hermana, hermanito, hermanita del Remanente Internacional. Para mí es un gozo estar hoy reunidos con ustedes para nuestro servicio doctrinal. Les doy la bienvenida en el nombre de Jesús. Soy su pastora Yuli García y como la vez pasada vimos la doctrina de la gracia, que va de la mano con la doctrina de las obras y también va de la mano con la doctrina de la fe. Yo te pido por favor que vayas por tu libreta, vayas por tu Biblia, tu marcatextos, tu pluma, y que pongas mucha atención y que pongas un corazón dispuesto, un corazón humilde a lo que hoy Dios nos va a enseñar, por favor. Hoy estaremos hablando de la doctrina de las obras y te pido que pongas muchísima atención, que anotes, para cuando tú tengas tiempo y cualquiera que nos esté escuchando puedan repasar y que les quede claro para poder compartir siempre la palabra de Dios. Te pido por favor que inclines tu rostro y que inclines tu corazón a lo que Dios hoy nos va a estar hablando. Padre, en esta hora, toma el control de nuestras vidas, toma el control de nuestros hogares, Padre, en el nombre de Jesús. Bendigo la vida de cada oveja tuya, Señor, del Remanente Internacional, de cualquier persona que nos esté escuchando el día de hoy, en el nombre de Jesús. Que tu presencia nos inunde, nos abrace, nos bendiga. Gracias, Padre, porque tus misericordias son nuevas todos los días. Bendícenos, Padre. Sosténnos con tu poderosa mano. Guárdanos siempre de cualquier peligro. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te pido, Padre, por toda familia, porque en esta pandemia, Señor, ha habido mucha dificultad en las familias. Que tú seas el que fortalezca los matrimonios en el nombre de Jesús. Que tú seas el que dirijas a los jóvenes y a los niños en el camino que es tu Hijo Jesús. Que les alejes a malas amistades y que les pongas amistades que edifiquen y que ellos puedan ser un ejemplo para todos los jóvenes de que tu Hijo Jesucristo vive y reina en su corazón. Te pido por cualquier siervo que esté predicando tu palabra en cualquier parte de las naciones, que sea la luz de tu Hijo Jesús quien alumbre a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Te pido, Padre, por cualquier persona que ha perdido un ser amado, que tú le des la fortaleza, que solamente tú sabes dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y que tú, Padre, seas el que traigas el consuelo a sus corazones en el nombre de Jesús. Y también hoy te clamo, Padre, por las personas que están en un hospital o que están enfermos y que están esperando, Padre, un milagro tuyo, porque tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y cuando clamamos en el nombre de tu Hijo Jesús, conforme a tu voluntad, Padre, tú haces la obra en cualquier persona que esté enferma, sea anciano, sea adulto, sea niño o sea joven, en el nombre de Jesús. Que tu preciosa sangre nos cubra desde la coronilla hasta las plantas de los pies. Gracias, Padre, por estar aquí y por estar en las casas de cada uno de mis hermanos, de mi familia que me has dado a través de ti, mi Padre Dios. A ti es la gloria, Señor, la honra y el honor. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén y amén. Pues ya vamos a entrar a nuestra doctrina y vamos a ver lo que es las obras. Las obras es toda acción que hagamos, buena o mala, como seres humanos. Pero aún así, sean obras buenas, obras malas, siempre va a ser insuficiente para que tú y yo tengamos salvación. Nadie se va a salvar por obras. Así es que tenemos que entender que la salvación viene por la fe, por creer en el Hijo de Dios. Y quiero que me abras tu Biblia, que leas conmigo, que me acompañes en esta hora. Y vamos a Efesios 2, capítulo del 8 al 9. Y dice la palabra del Señor: porque por gracia, o sea, un regalo gratuito, sois salvos por medio de la fe, por medio de creer en su Hijo Jesucristo. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios,
no por obras, para que nadie se gloríe. Dios también nos ha revelado el misterio de su voluntad. ¿Qué es lo que quiere decir cuando dice misterio? Un misterio en las Sagradas Escrituras quiere decir que Dios está revelando algo que hasta este momento Él no ha revelado. No solo eso, sino que tiene un significado doble. No puede ser descubierto por medios humanos porque es una revelación de Dios. Y luego es revelado en el tiempo apropiado y no es ocultado. También se revela lo suficiente como para establecer el hecho sin que se hagan a conocer todos los detalles. Debemos decir que aquí hay muchos misterios en el Nuevo Testamento y hemos detectado por lo menos 11 de ellos que se mencionan. ¿Sabe usted que Dios no nos ha dicho todo? Hay muchas cosas que Dios no nos ha dicho todavía. Hay preguntas que yo quisiera hacerle a Dios y creo que ustedes también. Aquí tenemos un misterio en Efesios 1, 8 y 9. Aquí dice que Él lo ha revelado a nosotros. Aquí en el Nuevo Testamento tenemos este maravilloso misterio que no había sido revelado antes en el Antiguo Testamento. Ahora, se han de preguntar, ¿cuál es ese misterio? Aquí dice en Efesios 1:8, esa expresión en toda sabiduría e inteligencia pertenece en realidad a que están juntos con el versículo 9 de Efesios 1. Dice, pero si uno lo coloca junto, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, cual se había propuesto en sí mismo. Creo que así es como deberíamos leerlo, los dos versículos juntos. Ahora, ¿cuál es el misterio de su voluntad? Es aquello que ha sido revelado según toda sabiduría e inteligencia. Y esto no es algo que parece sencillo o simple, pero tenemos sabiduría de Dios, que ni usted ni yo podemos sondear. Para poder tratar de comprender algo de ese gran propósito de Dios y del plan de Dios, y Dios quiere que nosotros conozcamos sobre estas cosas, porque ahora este misterio ha sido revelado hacia nosotros. Váyase a su Biblia en Romanos 3:20, por favor, y vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo. Dice Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Yo quisiera, con todo respeto, desafiar a cualquier persona que cree que tiene que guardar la ley para ser salvo, a que me explique lo que dice este versículo. Dice Pablo, ya que por obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Y aquí justificar quiere decir, amado hermano, hermana, que ningún ser humano podrá ser declarado justo. Es decir, ningún ser humano podrá ser salvo, ningún ser humano podrá cumplir las normas establecidas por Dios mediante las obras de la ley. Eso nunca lo podría hacer. Es absolutamente imposible para la humanidad. El poder lograrlo por las obras de la ley, dice aquí, ningún ser humano será justificado. Entonces, nos preguntamos, ¿cuál es el propósito de la ley? En vez de proveer salvación al ser humano, la ley sirve para hacernos saber que somos pecadores. Amén. En Gálatas 2:16, váyase por favor a las Escrituras, y dice así la palabra, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Si un judío había tenido que dejar la ley atrás
olvidándose de ella, abandonándola para poder ser justificado por la fe y no por las obras de la ley, entonces la pregunta que Pablo presentaba aquí era: ¿por qué los no judíos deberían ser puestos bajo la ley? Ese fue el gran argumento que tuvo que debatir el Concilio de Jerusalén, que se menciona en el capítulo 15 de los Hechos de los Apóstoles. ¿Podrían los no judíos encontrar justificación bajo la ley cuando el judío había probado ya que esto era posible? El judío esperaba a través de la Biblia, sabiendo que el hombre por sí solo no se puede salvar y que al contrario, la ley nos condena porque la ley nos da el conocimiento de las cosas que hemos hecho mal ante los ojos de Dios. Ellos tuvieron que dejar todo argumento de la ley porque ninguno de nosotros cumplimos las leyes mosaicas. Entonces, por lo tanto, claro que sí, encontraron, no todos, pero sí unos sí encontraron la salvación por medio de la fe de conocer al Hijo de Dios. Así es que tenemos que entender que no porque hagamos cosas buenas, nunca será suficiente para tener vida eterna. Solamente por medio del acto que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, podemos ser justificados por su preciosa sangre y ser reconciliados con Dios y reconocer lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y cuando se nos dice aquí, sabiendo en la palabra, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, esta frase nos está diciendo que nosotros no seremos justificados por las obras de la ley, y esto incluye el sistema de las personas que dicen yo cumplo los 10 mandamientos mosaicos, y el ser justificados por creer en Jesús significa que Dios rompe cualquier barrera de cualquier color de piel. También Dios rompe cualquier barrera de carácter racial, así como cualquier barrera social. Ante la cruz, todos los seres humanos nos encontramos en el mismo nivel, y ese nivel nos identifica como pecadores. Aquí dice que el hombre no es justificado por ninguna ley, y aquí Pablo incluye a cualquier sistema legal de cualquier religión. Pero el cristianismo es diferente. Nos dice que somos justificados por la fe, es decir, que la fe es un hecho consumado para cada uno de nosotros. Si usted cree en Jesús, usted recibirá vida eterna y salvación. Usted será justificado y yo de todos nuestros pecados. Ahora, la pregunta que se han de hacer ustedes hacia mí: ¿cómo podemos maldecir a Jesús? Cuando usted dice que al acercarse a Cristo, que aceptarlo como su Salvador, ponga atención, no recibe todo lo que tenía que recibir y que entonces tiene que seguir buscándolo. Estimado hermano, estimada persona que nos esté escuchando, en ese caso, usted comienza a despreciar la obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando Él vino a este mundo a morir por ti y por mí, y realizó una salvación tan completa, tan perfecta, que cuando Él regresó al cielo, se sentó a la derecha de Dios. Y nos lo dice Hebreos 1:3. ¿Sabe usted por qué se sentó? Porque ya no había nada más que hacer. Si hubiera quedado algo que hacer, entonces créame que Él lo habría hecho antes de sentarse. Ahora, cuando usted está diciendo que Él no lo hizo todo por usted, es como si usted estuviera despreciando y maldiciendo a Jesús.
En Juan capítulo 16, versículo 13 al 14, se nos dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará con su propia carne, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que habrán de venir. 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando usted viene a Cristo, Él le da todo lo que usted necesita en esta vida. Cristo es el que administra todos los dones y el Espíritu Santo es el que los da. Pero Él está trabajando aquí en la tierra bajo la supervisión de la segunda persona de la Trinidad, quien es el Señor Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. Y en Él tenemos todas las cosas, porque, amado hermano, o cualquier persona que pueda estar oyéndonos, Él es el Alfa y el Omega. Él es, y diga usted un fuerte amén. Cuando nosotros decimos amén, estamos diciendo que todo ha quedado terminado, porque nuestro Señor Jesucristo, Él ya lo hizo todo, por ti y por mí. Ahora, por favor, váyase al libro de Tito, capítulo 3, versículo 5. Y recordemos que estamos viendo que por obras nadie va a ser salvo, porque solamente Dios es el que se puede glorificar a través de lo que hizo su Hijo Jesús por nosotros en la cruz del Calvario. Y vamos a leer la palabra. Dice, versículo 5, nos salvó no por obras de justificación que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el avivamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Escuche bien, amado hermano, amada hermana. Este es un cuadro de nosotros antes, pero al llegar a ser un creyente, no indica que se comience a escribir mejor en una nueva página. Escribe lo mismo en esta página que en la página anterior. Existe esa idea de tomar resoluciones nuevas, de prometer mejorar. Es malo que su vida haya sido como era antes. Sin embargo, escúcheme bien, amado hermano, estamos leyendo que somos salvos no por obras de justificación que nosotros hubiéramos hecho, sino, escuche bien, por su misericordia. Fue por Cristo que murió por nosotros y pagó el castigo de nuestros pecados. Y ahora Dios está preparado para extender su misericordia hacia cada uno de nosotros. Y es según su misericordia que Él nos salva. Y recuerde, hermano, y recuerde, hermana, y cualquier persona que nos pueda estar oyendo, que Él es rico en misericordia, tiene abundancia de ella. Y luego se nos dice ahí mismo en Tito 3:5, por el lavamiento de la regeneración. Y esta palabra lavamiento que se nos presenta aquí nos habla de esa fuente de regeneración. Ahora tenemos los genes de Jesucristo. Estamos siendo regenerados de nuestra vana manera de vivir. Y ahora nosotros, como dice la Biblia, estamos siendo lavados, estamos siendo santificados, siendo limpiados, y eso es a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos lava, nos regenera, nos instruye. Así es que el lavamiento de la regeneración es que estamos naciendo de nuevo. Y dice, por último, en Tito 3:5, por la renovación en el Espíritu Santo. Así es que Él es quien nos está regenerando solamente a través del Espíritu Santo. Si usted pone un corazón dispuesto, el Espíritu Santo
está con todo el amor para cada uno de nosotros de hacernos nuevos, de dejar toda ira, toda contienda, todo celo, dejar toda cosa que no sea provechosa, que atribuyen a los deseos carnales, y que nosotros realmente seamos nuevos para ser utilizados para toda buena obra y para cumplir la voluntad como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo está aquí. Si tú le abres tu corazón, Él hace todo nuevo a través de nuestro Señor Jesucristo. Como primer punto vimos la insuficiencia de que por obras no podemos obtener la salvación. Y número 2, vamos a ver, amados hermanos, amado persona oyente que esté en este momento, lo que es la suficiencia. La suficiencia está definida que en la palabra de Dios contiene todas las palabras que Dios quiere que su pueblo conozca, cada etapa de la historia de la redención, y que ahora contiene todo lo que necesitamos, amados hermanos, que Dios nos diga para la salvación, para confiar en Él perfectamente y para obedecerle perfectamente. Eso es la suficiencia. Para tener salvación no puede resolverse con obras. Y vámonos por favor a Romanos 4, versículo del 2 al 5. Confío en el nombre de Jesús que usted esté anotando, usted esté marcando, y dice así la palabra de Dios. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. 3. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. 4. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Pongan atención, mi amada familia en Cristo Jesús. Aquí se nos dice que Abraham se podía gloriar en sí mismo, pero no ante Dios. Se asumió que Abraham tenía buenas obras que tenían valor ante Dios. Como muchas personas, que sus obras tienen realmente valor, pero en realidad él tuvo muchas buenas obras, pero esas obras no eran base para la salvación, sino que eran el resultado de su salvación. El resultado, hermanos, que dice aquí, de su salvación es que él fue justificado por la fe. Así es que somos justificados por creer en lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Y luego dice en el versículo 3, pues, ¿qué dice la Escritura? Que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pablo apeló a las Escrituras como la autoridad final. Incluso las personificó como en este pasaje. Las Escrituras son Dios hablando, hermano. Pablo apeló a las Escrituras como la autoridad final, hermano, de nuestras vidas. La palabra es suficiente, donde tenemos que creer lo que Dios le dice a su pueblo, donde tenemos que confiar en Dios, donde podemos saber en qué quiere Dios que le obedezcamos. Incluso las personifica como en este pasaje. Las Escrituras son Dios hablando. ¿Qué dice la Escritura? No había ninguna otra autoridad a la que él podía apelar. ¿Cuánto desearía, amado hermano, amadas personas que nos están escuchando,
que dicen ser cristianos creyeran en realidad en la palabra de Dios y que es Dios el que les está hablando y no el hombre. En el versículo 4 dice: pero al que trabaja no le cuenta el salario como un regalo, sino como deuda. 5. Pero al que no trabaja, sino cree en aquel que justificó al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Qué está diciendo aquí? Que hay personas que creen que por hacer buenas obras van a tener un lugar en el cielo. Sin embargo, aquí dice la palabra que se les es contada como deuda, porque solamente se está cansando en sus esfuerzos. Pero dice que la persona que no trabaja, sino que cree en aquel que Dios envió a su Hijo unigénito Jesucristo para justificar al impío, dice que su fe le es contada por justicia. La regla general es que un obrero reciba un salario por los servicios que preste. Un hombre trabaja por cierta cantidad de dinero por hora y se le paga cierta suma de dinero por determinado trabajo. Ahora, es obvio que Abraham no era un obrero, hermano, porque él no se ganó lo que recibió. Él recibió su salvación de la única manera en que podía recibirla, y fue por el favor inmerecido de la gracia, de ese regalo gratuito de parte de Dios. Y Abraham creyó a Dios. Pero dice, pero al que no trabaja, dice aquí en este versículo, y eso indica que no se puede hacer nada para merecer la salvación, sino creer en Él, es decir, en Dios, que declara justo al que es indigno. Y la única clase de persona que Dios está salvando es al injusto. ¿Quiere decir entonces que Dios no salva a las personas buenas? Bueno, nómbreme usted alguna. ¿Recuerda usted en el capítulo 3 de esta misma carta de Romanos, versículo 10 y 12? Dice así: no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, y eso según las normas de Dios, no las mías, no mis normas, no las suyas. ¿Cree usted que hay alguien bueno? Sería como decir que Dios miente, y Dios no miente, hermano. Y finaliza el versículo 5 así: su fe le es contada por justicia. Fe es la única condición aquí. Es por eso que Dios acepta la fe en lugar de las obras. No hay ningún mérito en la fe, pero es la única manera de recibir lo que Dios ofrece gratuitamente. La fe, hermano, hermana, honra a Dios y asegura la justicia para el hombre. Y Dios acreditó la justicia en la cuenta de Abraham. Es decir, Dios le tomó en cuenta la fe para aceptarle justo, aunque Abraham no lo fuera. Pero por fe, Dios lo hizo justo. Amén. Ahora, por favor, váyase al libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Y dice así la palabra de Dios: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, porque cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Aquí es claro y sencillo. La justificación solamente viene por la fe de creer en el acto de obediencia y de amor por nosotros de Jesucristo. Es de la única manera en que creemos en Jesucristo y por lo tanto
Dios nos da gratuitamente la salvación, la vida eterna, solamente por eso. Y gracias a Dios, la respuesta que recibimos es que somos guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, nosotros en nuestra vida diaria tenemos que ser transformados y ser nuevos a través de leer la palabra de Dios, porque en ella se encuentra la vida y en ella se encuentra la verdad. Y escríbalas, hermano, en las tablas de su corazón, para que en el tiempo bueno las recuerde y en el tiempo malo también lo haga. Amén. Ahora, punto número 3. Está al alcance de todos los hombres y nos enseña a vivir santamente. Así es que váyase al libro de Tito, capítulo 2, versículo 11 y 12. Vámonos. Y dice en el nombre de Jesús: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, subráyele, 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. En el versículo 11, cuando dice está al alcance de todos los hombres, se refiere a nuestro pasado. Y si tú estás pasando por dificultades y ya te has cansado de hacerlo a tus fuerzas, yo te digo hoy en el nombre de Jesús, la salvación, ese regalo gratuito de Dios, está al alcance de cualquier hombre, mujer, joven, niño o niña que por fe crea, confiese con su boca y acepte a Jesucristo en su corazón. Y número 4, la exclusión de la ley. Es decir, en la gracia de Dios no cabe ni la ley de Moisés ni ninguna otra ley humana. Acompáñeme a Gálatas capítulo 2, versículo 21 y subraye por favor. Y dice así la palabra de Dios, estamos ya por terminar. Dice: no desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. La idea principal en este versículo es sencillamente que si hubiera habido otra forma, hermano, de salvar a los pecadores, entonces Dios habría utilizado ese método. Si hubiera podido haber alguna ley o una religión que pudiera salvar a los pecadores, créame que Dios la habría provisto. La única manera en que un Dios infinito que no tiene fin, que puede salvarnos a usted y a mí, es que envió a su Hijo a morir por nosotros, a sustituir nuestro lugar, a ir a la cruz del Calvario, a lo que tú y yo teníamos que pasar. Golpes, escupir, burlarse, atravesar su costado, clavarle sus manos y sus pies. Eso es lo que nos tocaba a nosotros, hermanos. Pero es la manera en la que Dios, siendo infinito y poderoso, nos da salvación, es por medio de lo que ya hizo nuestro Señor Jesucristo. Él hizo el sacrificio supremo y hoy te invita a que respondas a ese amor. Te invitamos a que aceptes esa invitación de ese sacrificio, que no es por medio de obras, sino por medio de la fe de su Hijo Jesús. Yo le pido que si está por primera vez
en este canal que es de Jesucristo de Nazaret, de la iglesia que nació del corazón de Dios, el Remanente Internacional, una iglesia cristiana para la familia. Si es tu primera vez que estás aquí, yo te pido que hagas esta oración. Si ya estás cansado, Dios te quiere dar la paz y el descanso y la alegría que tú necesitas en el nombre de Jesús. Repite conmigo, vas a decir, es una oración breve, pero si tú la haces de corazón, con fe, tiene mucho poder. Mucho poder. Dile, amado Dios Padre, en esta hora te pido perdón por mi mala manera de vivir, por ser desobediente, por no buscarte, por darle todos mis malas actitudes, mis deseos de la carne. Yo quiero ser redimido y recibir esa justificación por lo que hizo tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Yo quiero que pongas por favor mi nombre con letras de oro en el libro de la vida del Cordero Santo. Quiero esa oportunidad de que me hagas una persona nueva. Quiero realmente estar contigo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dele, hermano, un fuerte aplauso al Señor. Si usted hizo esta oración, yo le doy la bienvenida porque usted es un nuevo miembro de la familia de Dios. Yo le doy y quiero decirle que la palabra dice que cuando una persona se arrepiente y reconoce a Jesús como su único y Salvador, hay fiesta en los cielos. Y hoy hay fiesta en los cielos, hermano. Mis amados hermanos y hermanas, hermanitas y hermanitos, por favor, compartan esta doctrina. Es tiempo de esparcir su palabra, que a través de su Santo Espíritu tiene poder para transformar y para bendecir y para fortalecer nuestra alma y nuestro espíritu. Yo les pido que por favor se suscriban, activen la campanita, pongan un like, porque ese like es para Jesucristo, no es para el ser humano, sino para seguir esparciendo su palabra ahora que todavía podemos hacerlo. Yo les pido por favor que inclinen su rostro. Si tú ya aceptaste a Jesús, dale gracias. Dale gracias a Jesucristo por el acto que hizo por cada uno de nosotros. Y si lo estás haciendo por primera vez, también dale gracias. Y permítele. Y deja aquí un mensaje para poderte decir los horarios de los que tenemos de que estamos discipulando. Vamos a culminar orando como debe de ser. Amado Dios Padre, gracias por tu infinita misericordia. Gracias por ser un Dios infinito que se ha fijado en nosotros y ha mandado a su Hijo Jesús para perdonarnos y nos ha dejado su amado Espíritu Santo en nuestras vidas para hacernos nuevo, para que seamos realmente representantes del reino de los cielos. Bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada hermanito, a cada hermanita en el nombre de Jesús. Cúbrelos con tu preciosa sangre, transfórmalos, renuévalos, ponlos, Señor, en agua viva, en tu río que es tu palabra, para ser limpiados, para ser transformados. Gracias por estar en nuestras vidas. Gracias, papá, por amarnos. Gracias por hacernos una familia en Dios. Gracias, Señor Jesús, por lo que has hecho por nosotros y por lo que sigues haciendo. Hiciste el sacrificio supremo y muchas gracias por eso. Y eres, amado Espíritu Santo, por estar aquí recordándonos la palabra y consolándonos. Gracias, Señor, porque no estamos solos
y porque has prometido que estarás con nosotros hasta el fin del mundo. En esta hora te doy las gracias por lo que tú estás ofreciendo a todo aquel hombre, a toda aquella mujer que extienda su corazón a ti y que acepte este regalo gratuito que es la vida y la salvación a través de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. No por obras, porque muchos ya están cansados. Tú no haces acepción de color, ni de etnia, ni nada social. Tú, Señor, para todos tienes amor para darnos. Y gracias por tu favor, por tu gracia y tu misericordia. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén, amén. Recuerden, los invito a que escuchen la próxima doctrina que vamos a culminar con la fe, porque la gracia, la obra y la fe van juntas. Dios les bendiga abundantemente. Los amamos, los pastores Omar y Yuli García. Nos vemos para el próximo servicio doctrinal. Hasta luego.